Y el día de hoy prácticamente vamos a practicar, vamos a trabajar más bien. Nuestra clase prácticamente es Fundamentos de la Administración. Es una clase más teórica, aquí no es práctica, realmente es poco lo práctico. Más que lo vayamos dejando, vayamos haciendo ahí como actividades o ejercicios. Pero realmente es una materia pues un poquito más teórica, ¿no? No es como computación que ahí sí hacemos prácticas y veamos otras cosas. Aquí es un poquito más teórica, ¿sale? Pero bueno, también es interesante, de hecho, es muy interesante la parte de la administración. La administración se da pues en todos lados realmente, ¿no? Desde el lugar más pequeño hasta el lugar más grande sea la administración. Entonces es interesante aprender un poquito lo que es prácticamente la parte de la administración con una breve introducción a los fundamentos de la administración. Para que vayamos viendo cómo nació esta parte de la administración, cómo nació este rollo, cómo se fue generando. Y pues obviamente porque es importante empezar a conocer lo que es la parte de la administración. Desde dónde comenzó, sus antecedentes, sus conceptos y todo ese tipo de rollo sobre la parte administrativa, ¿sale? Entonces voy a compartir una presentación que tengo aquí. Antes de compartir la presentación, les voy a poner acá la, el enlace. Así como la vez pasada les di un enlace para Classroom, aquí les pongo también en el chat para todos el enlace también. La invitación también a Classroom, ahí está en el chat. Para que se den de alta, ya saben que ahí normalmente pongo la información. De hecho, la presentación que vamos a ver ahorita ya está también ahí. Pues bueno, ahí está el código. Y ahí está el enlace para que se den de alta en Classroom. Se den de alta obviamente en lo que es Fundamentos de Administración. Y bueno, y ahí está la presentación. Y ahí les voy a ir dejando algunas actividades como crucigramas, algunos juegos ahí, en lo cuales vamos a ir interactuando con lo que es la parte de la clase, lo que vayamos viendo. Después posiblemente les pondré algún crucigrama, algún juego, etcétera. Entonces ustedes van a ir ligando lo que veamos en clase, lo vamos a ir ligando con esos juegos, ¿vale? Pues ahí para que tengan, ya se dan de alta y con tiempecillo, para que todos estén ahí todos de alta en el claro, ¿vale? Y igual los que van llegando, por favor, pónganme ahí en el chat su nombre completo, por favor, su matrícula, para poderlos dar de alta, para poder más que nada hacer nuestra lista de asistencia. ¿Ah? Para los que van llegando, les comentaba, vamos a ver la materia de fundamentos de administración. ¿Sí? Y comenzamos prácticamente. Voy a compartir pantalla con una breve presentación que traigo ahí para ustedes, para que la vayamos viendo. Ok, vamos a empezar aquí con fundamentos de administración. Una breve introducción a lo que es la parte de la administración. ¿Cómo nació esto? ¿Por qué la necesidad prácticamente de lo que es la parte de administración o administrar las cosas? Dice introducción. La administración es un acto de coordinación humana, individual y grupal para alcanzar sus objetivos. El ser humano requirió mayor y mejor coordinación con los demás cuando comenzó a vivir en comunidades. Prácticamente esto nace cuando se empieza a vivir en comunidad con las personas. Requerimos empezar prácticamente con la parte de empezar a coordinarnos con las demás personas. ¿Vale? Y en consecuencia socializar, para lo cual se vio la necesidad de mejorar sus habilidades administrativas al momento de realizar una tarea en conjunto como cazar, mover una roca, recolectar alimentos. Entonces prácticamente si nos damos cuenta esto viene desde muchos años atrás. La parte de la administración no es prácticamente nuevo, no más que no se conocía como tal obviamente, pero desde la antigüedad prácticamente pues se requería obviamente en pequeños grupos sociales o en pequeños grupos poder empezar a socializar, a comunicarse y a dividirse las actividades, las tareas prácticamente. Esa parte es muy importante, ¿no? Empezar a dividirse tareas. Dice, en la actualidad la administración es la disciplina que estudia los procesos productivos con el fin de generar la mayor eficiencia y eficacia del trabajo humano posible para obtener los mejores beneficios en relación con los recursos disponibles, financieros, tecnológicos y humanos realmente. O sea, en la actualidad prácticamente la administración estamos viendo dentro de lo que es principalmente las empresas, ¿vale? Que requerimos generar con mayor eficiencia y eficacia, mayor productividad, mayor rapidez prácticamente, ¿vale? Y obviamente con una coordinación del trabajo humano, eso es bien importante.
¿vale? Para poder empezar a trabajar prácticamente. Esto prácticamente, pues os digo, desde que el hombre apareció en la Tierra, empezó prácticamente a la parte de admisión, cuando trató de subsistir y trató de lograr sus actividades con mayor efectividad posible, pues tuvo que ir administrando prácticamente, ¿no? Que administrando, en este caso, pues coordinándose con las demás personas para poder llegar a la casa, poder llegar a lo que era cultivos, etcétera, ¿vale? Entonces, obviamente ya vamos a ir viendo poco a poco esta parte. Entonces tenemos ahí un ejemplo de administración es la familia. Eso es algo bien importante, la familia. Aunque nosotros digamos, ¿y cómo voy a administrar algo en la familia? Pues sí, realmente sí es un ejemplo muy importante. O sea, la familia es un núcleo básico de autoprotección que se utiliza la administración para coordinarse en ella. En ella se aplican principios básicos de la dirección social, la división de trabajo y el espíritu en equipo. Las primeras unidades fueron formadas por conjunto de familias, pueblos, ciudades, naciones, etc. Son pequeñas prácticamente, conjuntos de familias, fueron generando pueblos, ciudades, naciones y pues obviamente fue creciendo, ¿no? Requieren apoyo mutuo y reglas comunes para regir las instituciones sociales básicas necesarias para su bienestar, como familia, gobiernos, sindicatos, iglesias, hospitales, ¿no? Dentro de ellas vamos a ver muchísimo la administración, pero dentro de nuestra casa, dentro de nuestra familia, también prácticamente tenemos la administración, porque cada uno de nosotros tenemos un papel dentro de nuestro hogar que nos permite hacer que funcione prácticamente. Por eso la administración también la encontramos en la familia. O sea, es un ejemplo muy básico de la administración. O sea, cada uno de nosotros, obviamente, en su casa tiene una actividad, dividen ustedes su trabajo, tienen una división de trabajo y cada uno de ustedes tiene una actividad para poder empezar prácticamente a que su familia pues progrese, prácticamente su casa vaya progresando, ¿sí? Si no tenemos esa coordinación entre el núcleo familiar, pues obviamente nuestra casa no progresa, ¿no? Nuestra familia se queda estancada prácticamente. Conceptos básicos de administración. Según diferentes autores, eso es importante, tenemos muchos conceptos de administración. ¿Por qué? Porque pues cada autor nos va a dar sus diferentes conceptos de administración. Esto va a ir variando prácticamente en base a autores, ¿sí? Por ejemplo, Heath Blackport dice, define la administración como el proceso de estructurar y utilizar conjuntos de recursos orientados hacia el logro de metas para llevar a cabo las tareas en un entorno organizacional. Según Díaz Castro García, dice por ahí, dice García del Junco y Martínez Jiménez, dice que la administración es el conjunto de las funciones o procesos básicos para planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar, que realizados convenientemente repercuten en forma positiva en la eficacia y eficiencia de la actividad realizada en las organizaciones. Según Alberto, dice, la administración es el proceso de planear, organizar, dirigir, controlar el uso de los recursos para lograr objetivos organizacionales. ¿Sí? Para Robinson, la administración es la coordinación de las actividades de trabajo, de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas a través de ellas. Para Coates, la administración es el proceso de diseñar, mantener un entorno en el que trabajando en grupos los individuos cumplan eficientemente objetivos específicos. ¿Vale? Para Reinaldo dice, define la administración como un conjunto de actividades dirigido a aprovechar los recursos de manera eficiente, eficaz, con el propósito de alcanzar uno o varios objetivos o metas en la organización. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta que hay muchas palabras como muy repetitivas prácticamente en los conceptos. Entonces, de todos esos conceptos vamos a formar un concepto. Agarrando prácticamente aquellas palabras que son muy repetitivas en los diferentes conceptos. Por ejemplo, eficaz. ¿Qué es eficaz? ¿Quién me dice que es eficaz? ¿Quién me puede decir qué significa eficaz? ¿Quiénes de los que tenemos ahí? A ver, díganme. ¿Nadie? ¿Todo el mundo en silencio ahora? Puede ser una persona productiva, alguien que responde en poco tiempo y entrega un buen trabajo o algo más parecido. Un buen trabajo. Ok. ¿Alguien más? Yo. A ver, ¿qué pasó? Es alguien que tiene como que la facilidad para alcanzar un objetivo o una meta. Ok, para que estén ofreciendo la meta.
Ok. ¿Y eficiente? ¿Qué es eficiente entonces? Que cumple con un trabajo en tiempo y forma y lo presenta de manera correcta. Ok, que cumple con un trabajo. Consigue las metas y objetivos, ¿no? Empleando los medios, ¿sale? Para poderlos conseguir, obviamente los medios posibles. Y eficaz, como decían, es conseguir metas y objetivos propuestos prácticamente, ¿sale? Entonces, se dan cuenta, nos menciona aquí mucho que debe ser eficaz y eficientemente, ¿sale? Algo que nos menciona mucho también es que esto se da siempre dentro de un grupo social prácticamente. Todo esto se da dentro de un grupo social y va coordinado, ¿sale? Son un conjunto de actividades, es un proceso prácticamente en el cual va coordinado. Por tal motivo nosotros vamos a tener aquí entonces que nuestro concepto de administración tenemos el tema de administración viene del latín administrare, palabra formada por el prefijo ad que indica hacia o a, orientado a dirigir alguna acción, hacia dónde nos dirigimos. Y ministrare, que significa servir o cuidar, ¿sale? Hacia donde nos dirigimos va a servir prácticamente. Entonces nosotros tenemos por ahí que los elementos claves en lo que hemos visto ahorita, nuestro concepto de administración, los elementos claves vienen siendo proceso cuyo objetivo es la organización eficaz de los recursos de una acción formal para lograr sus objetivos a través de otros. ¿Vale? Proceso. La administración sigue una serie de etapas, lo que es planeación, organización, dirección y control, que viene siendo el proceso administrativo. Aquí puede variar un poquito dependiendo de los autores. Para algunos autores el proceso administrativo lleva 4 etapas, para otros autores llevará 5 etapas, pero va integrada una dentro de otra realmente. O sea, lleva las mismas etapas, nada más que algunos sacan otra etapa, pero pero prácticamente viene siendo lo mismo, ¿no? Entonces van a encontrar nada más hay algunas diferencias entre ciertos autores. Dice, la coordinación de recursos. Para administrar se requiere combinar, sistematizar y analizar los diferentes recursos. Eficacia consiste en lograr los objetivos satisfaciendo los requerimientos del producto o servicio en términos de cantidad y tiempo, ¿sale? O sea, en menor cantidad, a mayor cantidad y en menor tiempo, conseguir prácticamente lograr los objetivos. Organización formal. Para que la organización exista, es necesario que sea entre un grupo social. Es importante. Por eso llaman que organización formal. Debe darse entre un grupo social. Decía hace rato la familia. ¿La familia es una organización formal? ¿Ustedes qué opinan? ¿Si es una organización formal la familia o no? ¿Qué creen ustedes al respecto? ¿Sí lo ven como una organización formal la familia o no? Yo les decía que hace rato empezamos por la familia, administrando la familia. La familia puede ser una versión formal. Sí, profe. Salvador dice que sí es una versión formal. Sí, pero es que se me estaba trabajando mi micro, yo creía que no podía hacer, pero es una versión formal. Muy bien, Zaira, perfecto. Sí, realmente sí, la familia es una versión formal prácticamente, ¿no? De hecho está hasta legalizada cuando se casan ustedes. Lo legalizan por un proceso civil prácticamente, ¿no? Firman hasta un documento prácticamente, ¿no? En el cual les da derechos y les da obviamente y obligaciones prácticamente. Entonces es una relación formal la familia, tienes una relación formal, ¿sale? Que es una parte de las más pequeñas. Su objetivo, la administración siempre debe estar enfocada en lograr fines o resultados, ¿sale? Entonces bien importante, nuestra administración debe estar enfocada en lograr los fines y resultados, ¿sale? Si no tenemos fines y resultados, entonces no tiene mucho sentido tener una administración prácticamente, ¿no? O sea, siempre vamos a buscar algo. Por eso nos decía ahí el prefijo, indica hacia, orientado a una acción de dirigir. Vamos a dirigirnos a buscar algún fin o algún resultado, es un objetivo. Y a través de otros, la administración se realiza con la colaboración y el esfuerzo de las personas, es bien importante. La administración no se va a realizar sola, se realiza por medio de un conjunto de personas, un esfuerzo de un grupo de individuos. Por eso dice organización formal. Y para que la administración exista, es necesario que se dé dentro de un grupo formal, ¿vale? Entonces podemos decir que la administración es el esfuerzo coordinado de un grupo social para obtener un fin con la mayor eficacia y el menor esfuerzo posible, ¿vale? Eso prácticamente es nuestra administración. Es un proceso cuyo objetivo es coordinación eficaz y eficiente de recursos de una organización formal para lograr sus objetivos a través de otros, ¿vale?
contabilizando como el esfuerzo coordinado de un grupo social para obtener un fin con mayor eficacia y en el menor esfuerzo posible prácticamente, ¿no? Ese es el objetivo de nuestra administración prácticamente, o ese es lo que es la administración como tal, ¿sale? Que logremos objetivos prácticamente con el menor esfuerzo posible. Y como les decía hace rato, todo está administrado, o sea, todo lleva una administración, ¿sale? Aunque no lo creamos, por ejemplo, los mercados sobre ruedas que vemos ahí en la calle están administrados, llevan una administración así bien, bien cuidada y bien peculiar, no nada más se montan porque sí, no nada más tenemos los puestos organizados porque sí, o sea, llevan una organización interna dentro de ellos, que ellos deciden dónde se ponen los puestos, cómo los distribuyen, hasta en cuánto pueden vender las cosas, ¿no? O sea, hasta eso les delimitan prácticamente, o les piden prácticamente, ¿no? Que no sobrepasen el precio, que no dan mucho menos que otros, para que no haya una competencia desleal, ¿no? Hasta ellos están administrados, ¿sale? Si ellos están administrados, obviamente en nuestra casa también estamos administrados. ¿Ah? Entonces, esos son nuestros conceptos de administración prácticamente, y esos son los elementos del concepto de administración, ¿ah? Para que nosotros podamos empezar a trabajar. Y bueno, un poquito de historia con este rollo de la administración. Las características de la administración. Ay, creo que me senté por ahí algo. No. Nos vamos bien. Dale. Las características de la administración. La administración debe ser prácticamente... Tiene estas características. La primera de ellas es universalidad. ¿Vale? ¿A qué se refiere? Que existe en cualquier grupo social y es susceptible de aplicarse. ¿Vale? Entonces, la administración es prácticamente existente en cualquier grupo social en el que sea. Debe existir la administración. Dice, es susceptible de aplicarse. ¿Por qué? Porque solamente se va a aplicar a cualquier grupo social. Si nosotros no aplicamos prácticamente la administración del grupo social, pues no vamos hacia ningún lado prácticamente. Nos quedamos ahí estancados realmente. Por eso se llama que es universal realmente, ¿no? Esa es la definición, debe ser universal. Debe existir hacia cualquier grupo social. Dice, el valor instrumental, otra característica, busca obtener determinados resultados. ¿Vale? Es importante, buscamos obtener determinados resultados. Es muy importante también qué queremos obtener o hacia dónde vamos. Por eso dice que tiene un valor instrumental. Busca obtener determinados resultados. Unidad temporal. Es un proceso dinámico en que todas sus partes existen simultáneamente. ¿Sale? O sea, todas sus partes van a existir simultáneamente a la vez. Eso es importante porque nosotros prácticamente, por ahí les he comentado hace rato de algo que se conoce como proceso administrativo. No decíamos que era planeación, organización, dirección y control. No trabaja cada una de ellas de manera individual. Todas trabajan simultáneamente, todas se coordinan simultáneamente. No puede trabajar la una sin la otra. Entonces, eso es bien importante. ¿Sale? Es un proceso dinámico en que todas sus partes existen prácticamente simultáneamente. Trabajan a la vez, siempre están trabajando todas sus partes. ¿Sale? Si una de ellas no funciona, pues prácticamente la administración tampoco va a funcionar. ¿Vale? Amplitud, dice, se aplica en todos los niveles o subsistemas. ¿Sale? ¿A qué me refiero? Bueno, prácticamente la administración se va a aplicar en todos los niveles de nuestra organización y subsistemas que tengamos, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, se aplica la administración, es aplicar la administración. Especificidad, no puede confundirse con otras disciplinas, la administración no se puede confundir con otras disciplinas. Podemos pensar que puede confundirse con la contabilidad o con alguna otra disciplina, pero no, realmente no es así. La administración prácticamente es única prácticamente, no podemos confundir con otras disciplinas. ¿Por qué? Porque la contabilidad nos da otra cosa diferente a la administración. Dice, interdisciplinariedad, es afín a todas aquellas ciencias y técnicas relacionadas con la eficacia en el trabajo. ¿Sale? O sea, es afín prácticamente a todas las técnicas. ¿Sale? Entonces, es prácticamente lo que se llama como interdisciplinaria. ¿Sale? No es prácticamente relacionada con todas las técnicas que nosotros tengamos. Flexible. Dice, los principios se adaptan a las necesidades propias de cada grupo social. La rigidez es inoperante. Por ahí decían que los contadores son muy cuadrados, dicen por ahí, ¿no? Es que son muy cuadrados los contadores. Entonces, la administración es flexible prácticamente. Podemos llegar a tomar diferentes rutas para poder cumplir el objetivo. Lo que no debemos de cambiar jamás en la administración es el objetivo.
El objetivo es, ahí siempre debemos prácticamente de irnos sobre él. O sea, si nosotros cambiamos nuestro objetivo, entonces prácticamente no está sirviendo nada lo que estamos administrando. Por eso sí que es flexible, porque obviamente puede ser adaptado a diferentes caminos para poder cumplir su objetivo. ¿Vale? Por eso es importante, en este caso, la administración que sea más flexible. ¿Cómo empezó a hacer la administración? Decíamos hace rato, por ahí en la época primitiva. ¿Cómo empezó en la época primitiva la administración? Dice, en la época primitiva, es prácticamente, dice, en esta época los miembros de las tribus trabajaban prácticamente, o sea, trabajaban en actividades de caza, pesca, etcétera, ¿no? Dice, la división de trabajo por edad y sexo, es bien importante. En esa época se trabajaba en base a edad y sexo. Algunos se quedaban a recolectar, algunos se dedicaban a la pesca, algunos se dedicaban a la caza, ¿sale? Dice por ahí, el hombre utiliza formas rudimentarias de administrar. Pues sí, porque realmente no tienen una administración bien coordinada, ¿sale? Ellos prácticamente están... ¿Qué pasó? ¿Quién me habló por ahí? ¿Alguien habló? ¿No? Bien. Ok. Entonces no tienen una forma así bien organizada. La forma en que ellos dividen sus trabajos es prácticamente en base a la edad y al sexo. Es la forma en que ellos están dividiendo o definiendo sus trabajos. ¿Y cuáles son sus trabajos? Principalmente pues la caza, la pesca, la recolección. O sea, pues es una administración rudimentaria. Y acuérdense que en época primitiva pues prácticamente andaban de un lado para otro. No estaban prácticamente fijos o establecidos en un lugar. Se movían prácticamente las cosas de un lado para otro. ¿Vale? Existe una división primitiva de trabajo, obviamente, orientada por el sexo y las edades. ¿Vale? Y pues, los trabajos empiezan a surgir de manera incipiente prácticamente, ¿no? Una unión de esfuerzos y obviamente para qué es bueno cada quien, ¿no? Los fuertes prácticamente se van a la casa, los otros a la pesca, las mujeres van a la recolección, etcétera, ¿no? Después viene un periodo agrícola, por ahí, años después viene un periodo agrícola, donde dice por ahí se regresa por la aparición de la agricultura realmente. En esta parte del periodo agrícola, precisamente por el periodo agrícola, su principal característica es cuando empieza a haber agricultura, ¿sale? Una vida sedentaria, ya prácticamente se empiezan a establecer en lugares. ¿Por qué? Porque obviamente empiezan con la agricultura, no pueden andarse moviendo de un lugar a otro, porque ya están cultivando prácticamente, ¿no? Aquí sí hay una población más de la división del trabajo, un poco más de la división del trabajo. Se acentúa más la organización social prácticamente, de manera patriarcal, obviamente. La organización tipo patriarcal, aparece que el Estado, empiezan las recolecciones, surge la economía prácticamente y empiezan a desarrollarse las civilizaciones. Como ya están estancándose en lugares, ya están prácticamente quedándose en un lugar, ya no andan moviéndose de un lugar a otro, son nómadas, no se andan moviendo de un lugar a otro. Entonces aquí es donde empiezan a desarrollarse las sociedades, prácticamente las civilizaciones, prácticamente ya se estancan y obviamente empiezan prácticamente a desarrollarse las grandes civilizaciones, ¿vale? Ya no tienen que andarse moviendo, ya hay un lugar donde cultivaron y eso les va a ir dando de comer. Entonces de esa manera obviamente pues tienen que establecerse, ¿no? Ya no andan caminando de un lugar a otro. Después, más adelante, años después, viene una antigüedad grecolatina, que era la antigüedad grecolatina. Y en esta época apareció el esclavismo, aquí es donde aparece el esclavismo, viene con la aparición del esclavismo. Dice, la administración se caracteriza principalmente por una estricta supervisión del trabajo, exageradamente estricto obviamente, y castigos corporales en forma de disciplina. ¿Sale? Por eso el esclavismo, ¿no? O sea, realmente era muy estricto, o sea, esclavos obviamente, y la forma de establecer el orden era con castigos corporales. ¿Vale? El esclavo carecía de lo que era derechos, no tenía derechos, y se ocupaba de cualquier labor de producción, era el que producía realmente, el que estaba produciendo realmente como tal. ¿Vale? Existe un bajo rendimiento productivo, obviamente, aquí no hay un rendimiento muy grande productivo, ¿por qué? Pues la forma que se les trataba a los esclavos. Y bueno, empieza el descontento por el trato inhumano que se les da a las personas, ¿no? Entonces, prácticamente esta es nuestra época grecolatina. Vamos prácticamente creciendo poco a poco en ese rollo de la administración, ¿no? Como son desde que a la época primitiva, vamos con la época grecolatina. Después seguimos con el feudalismo. También todavía prevalece un poco la parte, si no tanto como una esclavitud, sí prácticamente
pues se ve un poquito complicada, ¿sale? Porque las relaciones sociales se caracterizan más que nada por un régimen de servidumbre. ¿Sí? La administración prácticamente la lleva a lo que es el señor feudal. Él estaba sujeto a que las personas que vivían prácticamente ahí estaban sujetas a lo que decía el señor feudal. Era el que ejercía prácticamente todo el poder sobre ellos, y la producción prácticamente era el siervo, ¿no? Entonces prácticamente al finalizar casi esta época es cuando los siervos se empiezan a independizar y empiezan a aparecer talleres artesanales. ¿Por qué? Porque pues obviamente las personas que sabían la parte de producción empiezan a generar sus pequeños talleres artesanales. Empiezan obviamente a trabajar y a crear pequeños talleres artesanales, y aquí es donde empieza a aparecer después los sindicatos. ¿Sale? Se empieza a hacer el comercio a gran escala, etc. Y de ahí pasamos obviamente a una época de revolución industrial, ¿sale? Donde dice, esta época se caracteriza por la aparición de diversos inventos. Aquí vienen los inventos, tenemos la máquina de vapor, ¿sale? Varios descubrimientos, mismos que nos permiten un desarrollo industrial prácticamente, un desarrollo industrial mayor, y consecuentemente pues grandes cantidades de organizaciones sociales, ¿vale? Desaparecen talleres artesanales aquí ya en la revolución industrial. Si en el feudalismo al finalizar empezaron a aparecer talleres artesanales prácticamente, ya en la revolución industrial desaparecen los talleres artesanales y se centraliza la producción prácticamente, lo que nos da origen a las fábricas, ¿vale? Esos pequeños talleres artesanales empiezan a desaparecer y empiezan a generarse las fábricas, donde el empresario es el dueño prácticamente de todos los medios de producción, ¿vale? El trabajador vendía su fuerza de trabajo, y ya obviamente el empresario era el que pagaba por esa fuerza de trabajo. Obviamente ahí todavía teníamos problemas de malos tratos, obviamente de sueldos bajos. Por eso empiezan después que las personas a generar obviamente proyectos de administración, etcétera, ¿no? Pero eso se parte a partir de la revolución industrial, ¿sale? Donde la administración prácticamente sigue creciendo y se realiza por una explotación inhumana del trabajador. O sea, aquí prácticamente en la revolución industrial la explotación del trabajador es inhumana realmente. Bajos sueldos, muchas horas de trabajo, ¿vale? Entonces todavía se mantiene esa como, si no esclavitud, pero sí un maltrato todavía hacia lo que es el trabajador, ¿vale? Horarios excesivos. Entonces prácticamente esto nos va generando poco a poco que empiece a evolucionar prácticamente. Aparecen obviamente corrientes. En esta época es cuando aparecen las corrientes del pensamiento social, donde se empieza a ver diferentes corrientes para lo que viene siendo detener esa explotación inhumana que se le da al trabajador, ¿vale? Por ejemplo, en esta época de la revolución industrial, ¿cómo sabía? En esta época es bien importante, ¿por qué? Porque aquí es donde empiezan a surgir las demás ciencias y las demás las demás ciencias que nos ayudan prácticamente con la parte de la administración de la empresa, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo sabía la persona dueño de la empresa en esta época, ¿vale? O dueño de los talleres en ese entonces? ¿Cómo sabía si su empresa le estaba reeditando ganancias? ¿Cómo le hacían ellos para saber eso? ¿Alguien sabe cómo le hacían ellos para saber eso? Si su empresa reeditaba ganancias. ¿Cómo creen que la gente sabía de libros contables o algo así? Pero no existían libros contables. De hecho, no existía la contabilidad. Pues llevaban como mejor que un control, ¿no? Ellos así de, hice esto, produce esto, vendí esto y gané o perdí, ¿no? Mejor que algo así, no tan simple, como la contabilidad, algo más sencillo. Más sencillo, mucho más sencillo. Ellos se daban cuenta si su empresa funcionaba o no funcionaba, dependiendo de la cantidad de dinero que portaban ellos en su bolsa. O sea, si ellos llevaban dinero en su bolsa, tenían para gastar, su empresa funcionaba. Si no tenían dinero para gastar, su empresa no funcionaba, ¿vale? Aquí no había todavía ese control como tal, ¿no? O sea, todavía estaban ahí en pañales en esa parte, ¿no? Años después empiezan a surgir obviamente lo que son las más ciencias que empiezan a ayudar, ¿no? Ya lo que es la contabilidad, economía y todo ese tipo de rollos. O sea, por ejemplo, ¿quién? Creo que se los dije, no me acuerdo, ¿no? Pero ¿a quién se le debe el invento de las hojas de cálculo? ¿Quién creen que inventó las hojas de cálculo? O sea, no qué persona, sino qué profesionista tuvo la idea de la hoja de cálculo. ¿Qué profesionista creen que haya tenido la idea de hoja de cálculo? ¿Contador o administrador? Un contador.
Un contador fue el que generó la idea para una hoja de cálculo. Por si se dan cuenta, la hoja de cálculo, ¿sí?, no es otra cosa más que una hoja tabular. Esa es una hoja de cálculo, una hoja tabular. Entonces, precisamente a los contadores se les debe la idea y el desarrollo de las hojas de cálculo. Se usaba muchísimo para contabilidad. Ese fue principalmente el objetivo de la hoja de cálculo. Empezar a trabajar las operaciones, empezar a ayudarse a llevar esa contabilidad, ¿vale? Pero bueno, como decía, en esta revolución industrial todavía no tenían todo ese tipo de situaciones. Obviamente mucho menos la computadora o Excel. Pero bueno, sí empezaban por ahí a surgir pequeñas inquietudes, etcétera, ¿no? Durante la revolución industrial es cuando empiezan a surgir los grandes pensamientos sociales, grandes pensadores y administradores de esa época, que obviamente pues llevan a generar un mejor trato hacia el trabajador, ¿no? Obviamente a generar algo mucho mejor y obviamente a que la empresa empiece a subsistir todavía mejor, ¿sale? A que empiece a forjarse de objetivos, empieza a guiarse prácticamente, ¿no?, en esta parte de la revolución industrial. Ya para el siglo XXI, ya estamos hablando ya muchos años más para acá, se caracteriza prácticamente por un desarrollo tecnológico e industrial. Aquí sí, un aseguramiento de la calidad y tecnologías de información prácticamente, ¿sabes? Se considera administración, aquí ya se considera completamente la administración. Se dedican al estudio de la disciplina y a la administración. Aquí sí ya estamos dedicados al estudio de la administración. Nos basamos en la administración para poder, obviamente, cumplir objetivos, ¿sale? Con el fin del siglo XX, prácticamente a inicios del XXI, ¿sale?, se asegura una calidad de una tecnología, una estructura de las tecnologías de información. Se condiciona el funcionamiento empresarial prácticamente, ¿sí? Entonces, en la actualidad la administración se aplica en cualquier actividad de la organización. Sale de hecho, lo podemos ver desde un pequeño evento deportivo, ¿sí?, hasta cualquier organismo social. ¿Sale? De hecho, ustedes, por ejemplo, cuando ustedes vayan a titularse, vayan a graduarse, vayan a salir, pues ustedes tendrán que administrarse para ver cómo, si ustedes lo hacen por su cuenta, ¿verdad?, cómo van a hacer su fiesta de graduación. O sea, si piensan hacer, se van a llevar fotos, todo eso lo empiezan a desarrollar prácticamente ustedes, ¿sale? O muchas veces en conjunto con la escuela, dependiendo también, la escuela les propone muchas veces ahí por ahí, ciertos eventos, algunos salones, ¿no? Cuando se llegue a ese tipo de rollos. Pero, obviamente desde ahí también se plasma la administración, ¿sale? Desde pequeños, eventos hasta grandes eventos prácticamente, empezamos obviamente a ver la administración. Y esto prácticamente es cómo fuimos surgiendo obviamente diferentes etapas de la administración, cómo fuimos obviamente desde las épocas primitivas prácticamente, empezaron a administrarse por pequeños grupos, a cómo los fuimos desarrollando actualmente, después del siglo XXI prácticamente, ¿no? Cómo va evolucionando poco a poco esta parte de la administración, ¿sabes? Este es un breve repaso, así que cómo estamos evolucionando en ese sector de la administración, cómo hemos ido creciendo, obviamente, ¿vale? Y eso es importante, como les digo, es importante ver cómo vamos creciendo. Como les decía hace rato, su casa, por ejemplo, su casa llevan ustedes la administración de su casa, los que son, obviamente, papás, mamás, padres de familia, son los que llevan la administración. Si hay aquí los hijos, pues obviamente sabrán que los que administran son el papá y mamá, ¿no? Y los demás, obedecemos, ¿no? Obedecemos prácticamente, bueno, en mi caso ya no voy, bueno, sí, todavía obedezco. Obedecemos prácticamente, ¿no?, al ser superior que administra la casa, prácticamente, ¿no? Que decide cómo se desarrolla todo esto, este rollo, ¿no? Pero bueno, eso, como les decía, es prácticamente en general mundialmente. Pero, ¿qué pasa en América Latina? Que es donde nosotros vivimos. ¿Qué pasa en América Latina? ¿Cómo empieza en América Latina este crecimiento de la administración? ¿Por qué? Porque obviamente América Latina empieza muchos años después. También empieza por una época prehispánica prácticamente, que empieza a desarrollarse grandes civilizaciones con base en la administración de los estados, de los grupos colectivos y de trabajo de las tribus y los mercados, ¿sale? Eso lo podemos ver prácticamente. Me imagino que todos han ido ahí al Museo de Antropología Natural que está en Chapultepec, ¿verdad? Todos lo han recorrido, ¿cierto o no? Cuando íbamos en la primaria. No, ¿cómo a la primaria? ¿No han ido últimamente? Bueno, no últimamente, pero por lo menos unos añitos para acá. No. O a Tepozotlán también, que es ahí el convento, después del museo del convento. Ese sí, hace como 2 años. Antes de la perfecto. Pues ahí también
Tiene más pequeñito, está más pequeñito, pero también está la maqueta prácticamente del principal mercado que había aquí en lo que se conoce como la Ciudad de México, ¿no? ¿Dónde estaba ese mercado? Sí, ¿dónde estaba ese mercado? ¿Cuál era el mercado? Y está la maqueta ahí en el museo de acá del Virreinato. Y está también muy grande la maqueta en el Museo de Historia Natural que está ahí, Antropología y Historia Natural que está ahí en Chapultepec. ¿Dónde estaba ese mercado? ¿Quién se acuerda de sus clases de historia? ¿Dónde estaba ese mercado tan importante? No sé qué está ahí en la Merced. No. No, ¿cómo? Estamos hablando de época prehispánica. No, pero más o menos por esa zona, ¿no? Yo No. pero No está ahí en la Merced. A ver, ¿quién se acuerda de sus épocas de estudiante de historia? Cuando nos mandaban en la primaria, en la secundaria, a ese museo tan grandote que nos daba flojera recorrer. Porque en nuestras épocas de estudiantes aparte, bueno, en mi época de estudiante, no existía un teléfono celular que me ayudara a ir a sacar fotos rápido, ¿no? O sea, tenía que irme a sentar con mi cuadernito a apuntar, porque me salía muy caro llevar una cámara y revelar el rollo, ¿no? Que eran de 12, 24, 36 exposiciones, era muy caro eso. O sea, a mí todavía me tocó esa parte cuando me mandaron a ese museo, ¿no? A sentarme 2 días a apuntarlo a la vitrina, porque en un día no lo recorríamos. Obviamente, si queríamos sacar investigaciones, ¿no? Es muy grande ese museo. Entonces, ¿alguien que se acuerde dónde estaba ese famoso mercado? Eso es lo que se ahí en el centro, en la gran Tenochtitlan. Pero ¿cómo se llama el mercado? No era estaba por el centro, pero ¿cómo se llama el mercado? Ay, sí, no sé, profesor. Tenía un nombre ese mercado. ¿No? ¿Nadie se acuerda? Por ahí de su materia de historia. Por ahí en el 85 se cayó muchos edificios en ese lugar. Tlatelolco. Exactamente, ¿ven? En el mercado de Tlatelolco, ahí se llevaba a cabo en ese entonces prácticamente lo que era la parte del trueque. En ese tiempo era el trueque, ¿no? En el mercado de Tlatelolco se llevaba a cabo el trueque prácticamente, todo lo que era la comercialización, ¿sale? En esa época, cuando estaba administrada la época prehispánica por grupos de trabajo, ¿no? Lo que eran las tribus, lo que eran los aztecas prácticamente. O sea, ahí se llevaba a cabo lo que era todo el trueque prácticamente, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha visto la serie de Hernán? No, pero ¿No? serie de qué? De Hernán. La pasaron en Hernán Cortés. Hernán Cortés, exactamente. ¿No la han visto? No, pero no la vimos. ¿Cómo es posible? Soy pobre, no tengo Netflix. No está en Netflix. ¿No? Perdón. No. La pasaron, de hecho, en Canal 11. Está en Prime, profe. Está en Amazon Prime. Ya te echaron de cabeza. No, pero esa serie fue muy criticada, ¿no, profesor? Porque decían que realmente había cosas de la historia que no estaban reflejadas en la serie. Ajá, sí, fue muy criticada. Pero más que nada lo comento porque por la visión de la serie. O sea, en la serie les plasma prácticamente todo lo que era la Gran Tenochtitlan y plasma el mercado de Tlatelolco precisamente. Y pasan también cómo estaban organizados prácticamente lo que eran las tribus en ese entonces. Si pueden darle por ahí una vista a la serie, está muy buena, se las recomiendo. Porque manejan precisamente cómo está organizada en ese momento lo que eran las tribus, los aztecas, los olmecas, todo ello. Manejan cómo estaban organizados. Y por qué fue fácilmente que los españoles llegaran a colonizar prácticamente lo que fue la Gran Tenochtitlan, ¿no? O sea, cansados las demás tribus del poder que dominaba la Gran Tenochtitlan sobre ellos, ayudaron a los españoles a llegar prácticamente y a derrocar a la Gran Tenochtitlan, ¿no? Que después obviamente fueron derrocados, pero está muy interesante la ¿cómo se llama? La serie, si pueden véanla, si no la han visto véanla, está en Amazon Prime. Amazon Prime Video, ahí está prácticamente. La pasaron por el 11 y la pasaron por History Channel, si mal no recuerdo. No me acuerdo si fue History Channel o fue Discovery.
Pero también en TV Azteca pasaron, también en TV Azteca la pasaron, cierto, muy cierto. Sí. También en TV Azteca la pasaron esa serie. Entonces, si pueden, está en Amazon Prime. Véanla. No es tan caro mi tonto. O sea, Amazon Prime es muy barato. Sí, 100 pesos al mes cuesta, 99 pesos mensuales. Netflix sí ya es más caro. Sí, lo tengo. El que no tengo es el Netflix, la verdad es porque no lo he contratado de nuevo. Pero sí tengo la Amazon. Ah, pues ahí en Amazon encuentras la de Cortés. Ahí la puedes ver y te vas a dar cuenta, o sea, maneja unas tomas muy padres, unas tomas serias muy padres lo que era la Gran Tenochtitlan. O sea, está muy padre en ese sentido. Ya lejos de que si la controversia de que si era cierto o no era cierto, de que aparte si eran verdaderas, partes no eran verdaderas. Lo que era la parte que manejan de la vista de la Gran Tenochtitlan está muy padre, ¿no? Y la parte como ellos nos enseñan cómo se manejaba en ese entonces, las tribus, cómo se manejaban las divisiones de trabajo prácticamente, ¿no? O sea, toda esa parte nos enseña esa serie realmente, ¿no? Entonces está interesante, no me acuerdo cuántos capítulos son, ya tiene rato que la vi. Pero sí, si pueden denle una vista a la serie, está bastante interesante. O sea, les enseña ahí otras cosillas por ahí, ¿no? Les digo, independiente de las controversias que traen sí o si no, por ahí dicen que muchos de lo que se maneja en la serie fue narrado, fue escrito por un español que era el que venía haciendo todos los escritos de lo que pasaba, dibujos y todo, ¿no? Ahí en la serie hasta pasan a la persona que viene escribiendo y haciendo los dibujos de todo lo que sucede, ¿no? Alrededor. Pero bueno, vean, está interesante. Se las recomiendo. Más que nada para que vean en su esplendor la Gran Tenochtitlan cómo se veía. Las tomas aéreas que le ponen están muy padres. Y como les digo, la forma en cómo se trabajaba en ese entonces las tribus, ¿vale? Lo que era en la época prehispánica, antes de la conquista. Obviamente después llega la época colonial, donde hablamos obviamente ya de la conquista prácticamente entre los españoles, ¿no? La admisión por medio de colonias, ¿sale? Entonces aquí viene una admisión por medio de colonias, fundamentado prácticamente en los métodos utilizados por España, principalmente. Hablamos de Latinoamérica, obviamente. ¿Sale? La admisión de las épocas, en la época de colonia, por los métodos prácticamente que nos administraba en España. Entonces aquí estamos hablando de lo que era la parte de España hacia lo que era Latinoamérica, ¿sale? Si hablamos de Estados Unidos, pues también cuando fue colonizado también prácticamente empezó por colonias, obviamente, ¿no? ¿Sí? Pero aquí estamos hablando prácticamente de Latinoamérica, ¿no? Que también tiene que ver parte con Estados Unidos, realmente, porque muchos de los pensadores de fuertes prácticamente provienen de Estados Unidos, obviamente, ¿vale? Entonces en la época colonial, pues obviamente toda la administración estaba manejada por medio de España, ¿no? O sea, las colonias eran prácticamente administradas por lo que era España, ¿vale? Siglo XIX, la administración de fábricas de acuerdo con los sistemas vigentes de Occidente. Aquí prácticamente empieza la administración de fábricas. El siglo XXI, la administración dependiendo de las técnicas utilizadas principalmente en Estados Unidos de América. Aquí nos basamos más en las técnicas de Estados Unidos para lo que viene siendo la administración prácticamente de las fábricas y todo este tipo de rollo. Por ejemplo, es bien curioso, podemos ver actualmente, para que se den una idea nada más de cómo ha crecido, obviamente, lo que hicimos nosotros la mancha urbana, cómo ha crecido todo esto, cómo creció la Ciudad de México tan grande, tan grande, que ustedes se dan cuenta dónde hay fábricas alrededor de la Ciudad de México. No en la Ciudad de México, alrededor de la Ciudad de México donde se concentra la mayor parte de fábricas. Vallejo, zona industrial, ¿no? Eso industrial, ok. Más allá todavía de Vallejo, ¿dónde hay más todavía? Cuautitlán, al lado de Toluca, ¿no? Cuautitlán, Ecatepec, Tlalnepantla, Naucalpan, Ecatepec. Todas las fábricas en este entonces, en la administración del siglo XIX, prácticamente XXI, se pretendía que todas las fábricas estuvieran alejadas de la ciudad. Estuvieran fuera de la ciudad prácticamente. Se pretendía, ¿sabes qué? Es que las fábricas, lo más adecuado es que estén alejadas de la ciudad, estén fuera de la ciudad, por la contaminación que genera, etcétera. Entonces por eso se mantenían en la periferia de la ciudad. Pues se dan cuenta que están en Tlalnepantla, en Ecatepec, ¿sale? En Vallejo son nuevas realmente, son más recientes, pero las nuevas están en Tlalnepantla, en Ecatepec, sucesivamente, ¿no? Todo fuera de la ciudad, ¿sale? En los límites de la Ciudad de México prácticamente, para evitar prácticamente la contaminación. Aquí en
Tultitlán, por ejemplo, ¿no? O sea, toda esa zona de por acá es pura zona de fábricas. ¿Qué fue lo que pasa? ¿Por qué se empieza a agrandar tanto la mancha urbana? ¿Por qué se empieza a crecer? Pues porque la gente obviamente empieza mejor a irse a vivir cerca de las fábricas, para que les quede cerca su trabajo, no de tener que desplazarse. Y empieza a crecer obviamente esta mancha urbana que tenemos ahora, ¿no? O sea, empezamos a crecer, ya tenemos Ecatepec que está prácticamente colonizado. Podemos ver casitas, fábricas, casitas, fábricas, casitas, fábricas, ¿no? O sea, fábricas alrededor de otras casitas, ¿vale? Igual en Tlalnepantla, donde nos vayamos. Vallejo no, se dan cuenta, en Vallejo hay más fábricas que casas. O sea, se dan cuenta, en Vallejo sí tenemos fábricas, pero son menos las casas. Últimamente han ido construyendo condominios y ese tipo de rollos. Pero por ejemplo, se dan cuenta en Ecatepec, Tlalnepantla, etcétera, hay muchísimas casitas alrededor de las fábricas, de las grandes fábricas. Está La Corona, por ejemplo. ¿Sale? ¿Alguien ha ido cerca de la fábrica de La Corona por las mañanas? Nadie vive por ahí, ¿verdad? Profesor, sí. Donde huele a cebada todas las mañanas. Donde huele bien rico todas las mañanas. Pero no es que Sí, se pasa va. una, dos, tres succiones. Solita nada más. No, ahí no es a cebada. Donde huele a cebada es ahí sobre... ¿Cómo se llama? Ahí sobre... Ay, Río San Joaquín. Ajá, por Cuatro Caminos. Ahí Por San Joaquín. El río San Joaquín. Así es. Ajá. Río Ahí San sí huele a Joaquín. cebada. Sí, no, La Corona está acá en Ecatepec. En Jalostoc, para ser exactos. No, donde está la modelo, es ahí en la Miguel Hidalgo. Ajá, ándale. Enfrente de Parque Polanco. Sí, todo eso es de por ahí cerquita. Sí, porque en Cuautitlán y por Lechería estaba Cardín, ¿no, profesor? Por Lechería, más adelante de Lechería. Pasando Lechería prácticamente sobre la... Holanda y Bacardí. Sí, sobre lo que es la autopista. Está la Koblenz, está Bacardí, está Alpura, también está ahí. Ya de Hay una de galletas, también huele ahí, en cierto momento. de galletas. Pues no he visto. Porque hay está la Gamesa, que está ahí cerca de Martín Carrera. Está la Gamesa también. Sí, acá la la zona de Cuautitlán, México, lo que es Cali, es la otra, Cuautitlán. Hay una fábrica que pasaba por todos los martes y cierto horario olía a galletas. ¿Cuautitlán de Romero Rubio? No, es que hay Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli y Cuautitlán de Romero Rubio. O sea, hay muchos Cuauti por ahí. Pero ahorita donde están industrializando más ahí en San Martín Aviso, de la pista para la lechería. Sí, es que tienen que empezar. Ya no hay lugares para lo que son bodegas y almacenes grandes. Y lo que es el San Martín Obispo está Palacio de Hierro, Martel, Craft y varias empresas grandes ahí. Por ahí por Punta Norte. Sí, ¿no? Sí. Agarrarlo de cualquier lado para subir ahí a San Martín Obispo. Sí, ya sé dónde dices. Ya ubiqué rápido. Sí, exactamente, empiezan a industrializar. Pero anteriormente las industrias fuertes estaban en la periferia prácticamente, como decía Ecatepec, todo ese rollo. Se llama Sarta de La Corona, que huele divino en la mañana cuando está moliendo hueso. Entonces llega hasta la pista el olor, ¿no? Pero bueno. Pero obviamente la gente se empieza a sentar cerca de las fábricas prácticamente para vivir cerca de las fábricas. ¿Vale? Sus lugares su hábitat de cerca de la fábrica no tienen que desplazarse tanto. Por eso empieza a crecer obviamente todo este rollo de la marcha urbana, ¿no? Todo lo que es la parte urbana empieza a acrecentar más, empieza a acrecentar más hacia el Estado de México prácticamente, ¿no? Y obviamente pues ya esto se ha ido haciendo cada vez más y más y más grande, ¿no? Entonces ahí tenemos prácticamente cómo se empezó a administrar en la parte de las fábricas, obviamente, que ahorita como se den cuenta, pues obviamente empiezan a generarse más más parques industriales, para que obviamente se empiecen a acrecentar las fábricas en parques industriales. Y no como ahorita que están en medio de casas en Ecatepec. Y no es que la fábrica esté en medio de las casas en Ecatepec, sino las casas están alrededor de la fábrica. O sea, primero se hizo la fábrica y luego se hicieron las casas. ¿Sale?
Entonces, ¿cuál es la idea ahora? Ahora empiezan a generarse parques industriales en las cuales las unidades habitacionales quedan fuera de esos parques industriales. ¿Okay? Para evitar contaminación, pero aparte, bueno, los parques industriales de ahora se supone que ya son son empresas socialmente responsables con el ambiente, ¿no? Se supone. ¿Ah? Pero sí, empezamos prácticamente esa parte, ¿no? Y esto es en Latinoamérica, obviamente, ¿no? Aquí lo podemos ver en nuestro querido México, cómo iba acrecentándose toda esa parte. Y las fábricas que tenemos alrededor, cómo se ha ido moviendo, obviamente, ¿no? Porque se dan cuenta, en la Ciudad de México como tal, no hay fábricas, están prácticamente, no están en el centro, excepto la de cerveza que está ahí en Río San Joaquín, que es lago, no me acuerdo qué ahorita. No me acuerdo ahorita la dirección exactamente, pero es por ahí prácticamente, ¿no? Sobre Río San Joaquín. ¿Ah? Pero Lago Alberto. Lago Alberto. Sí, por ahí andaba, ¿no? Antes andaba mucho por ahí. Antes andaba mucho por allá, por esa zona. Hay empresas muy grandes allá que se dedican a la importación de productos de cómputo y a la venta de. Pero bueno, ok. Entonces, así prácticamente. Ingram Micro, ¿no? ¿Cuál, perdón? Ingram Micro. Ajá, ahí está Ingram Micro. Exactamente. Micro. Ahí está también Dealers, lo que es de ese club, que le llaman Dealers Mayoristas. Que ya también está otra aquí en el. ¿Qué? En Tlalnepantla, que es un Central Park ahí en Tlalnepantla. Ya pasaron para allá Dealers Club. No sé si todavía sigue ahí, cerca de Ingram Micro. ¿Sabe? Pero sí, son empresas grandes que se dedican a la distribución de equipo de cómputo, todo ese rollo, ¿no? Entonces, bueno, son prácticamente muy grandes. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿dónde se encuentran prácticamente esas empresas tan grandes que tienen que ver con la informática? Ahí en Estados Unidos. ¿Dónde se encuentran esas empresas que hacen procesadores? Ya se me fue el nombre. Están ahí en California. Ajá. ¿Dónde ahí? Ay, se me fue. Ahí está HP, está Apple, está Google, están todas esas empresas. Allá sentadas, ahí en el Valle del ¿Qué? ¿De qué se han hecho los procesadores? Mi cuñado está trabajando en Texas, profesor. Él es Silicon Valley. Ajá. No en robótica, perdón, él es ingeniero en robótica y ahora lo han estado trayendo en todo lo que es el área de Texas. Ajá. Para ahorita arreglar los equipos por todos los robóticos que están metiendo. Sí. Pero principalmente la empresa las principales empresas de cómputo están en Silicon Valley, en el Valle del Silicio que le llaman. Y se asentaron ahí, ¿por qué? Porque ahí se puede extraer lo que es el silicio, o el silicón que le llaman, para lo que es la producción de los microprocesadores, de los famosos CPUs. De ahí sale prácticamente, por eso se asentaron ahí. Y ahí se empezaron a asentar todo lo que son las empresas prácticamente grandes que tienen con todo lo que es cómputo, ¿no? HP, Dell, Microsoft, Apple, Google, todas ellas están sentadas en ese valle, ¿no? Prácticamente, ¿vale? Y sí, prácticamente están allá moviéndose mucho por la parte de robótica, ¿no? Allá están mucho en la parte aquí también en México, lo que pasa es que aquí en México un poco más atrasado por ese rollo, ¿no? Hace muchos años aquí en México llegó lo que es el internet por vía por los cables eléctricos. Lo que le llaman el Li-Fi, le llaman. No es Wi-Fi, es Li-Fi, ¿no? Pero ya eso ya tiene más de 10 años que llegó aquí a México. Nada más que no ha sido todavía tan explotado, porque aparte es una tecnología un poquito cara todavía. O sea, el objetivo es prácticamente que por medio de las conexiones eléctricas pase también el internet. Y ya tiene muchos años que llegó a México, nada más que no se explotó todavía en ese tiempo. Y todavía no ha sido tan explotada como tal, ¿no? Si hay alguno que otro edificio por ahí inteligente, me parece que en la zona de creo que el edificio del Pantalón que está ahí en Santa Fe, me parece que tiene esa tecnología, que es el Wi-Fi que le llaman, con el cual el internet pasa por medio de la señal eléctrica, prácticamente, el cableado eléctrico y por medio de los focos, ¿no? Entonces, por ahí todavía empieza a desarrollarse mucho toda esa tecnología, empieza a ir mucho más allá. Todavía no se desarrolla mucho aquí en México, obviamente, porque como les digo es cara todavía, ¿no? No es tan barata, ¿no? Pero sí, por ahí ya tiene muchos años que empecé, que aquí en México llegó, nomás que no
sí era muy caro en ese entonces. Pero aparte de eso tiene que, por ejemplo, quiero pensar que no todas las casas tienen una estructura tablero, ¿no? Como los requerimientos que puedes necesitar. Ahora que solo hacemos con parches y córtale acá. No era tanto el requerimiento realmente, era nada más conectar en tu contacto de corriente eléctrica un aparatito en el cual conectabas a tu módem, y en tu recámara, por ejemplo, conectabas el otro aparatito que para que saliera el internet por ahí. O sea, no era así un requerimiento tan grande que te pedían, ¿eh? La cuestión era que era muy caro. Yo estoy hablando de hace más de 10 años que yo vi esto trabajando. Yo como 15 años más o menos que lo vi trabajando. Pero sí era muy caro. O sea, cada aparatito tenías que tener dos aparatos a fuerzas, ¿no? Uno cerca del modem y otro donde te fueras a conectar. Entonces cada aparatito entonces costaba... Hace 15 años costaba arriba de 5,000 pesos, ¿no? Entonces sí era un poquito caro, ¿no? No tan al alcance de todo el mundo, ¿no? Y sí, obviamente la instalación, como dices, sí. La idea ahora es que el internet te llegue por medio del foco, ¿no? Por medio de la luz del foco te llegue el internet, obviamente. Nada más que todavía ahí tienen sus detallitos, ¿no? Porque obviamente no debe haber tanta luz de día o tanta luz sí, de día de calle, porque obviamente se interrumpiría la señal de internet. O sea, todavía hay sus detalles que les falta pulir mucho, ¿no? Pero vamos, se ha ido agrandando obviamente, ¿no? Y como dices, obviamente tu corriente eléctrica debe ser más estática, no debe tener tantas variaciones, si no, pues se te va a estar cayendo el internet. Y sí, como dices, pues sí tenemos ahí que el diablito, que le ponemos eso, o que todo el mundo le hacemos al electricista, ¿no? Y andamos metiendo de mano, luego muchas veces sin saber, ¿no? Pero sí, por ahí anda en eso de rollo, ¿no? Todavía anda por ahí tratando de crecer esa parte, ¿vale? Ok, de hecho, por ejemplo, ya crece mucho lo que es la tecnología, la señal por fibra óptica. Lo que era muy caro antes, ahora ya lo maneja Total Play, ¿no? Ya no está tan cara. Pero bueno, ok, otro ejemplo muy bueno de lo que es la administración. Un ejemplo muy bueno de la administración es la iglesia católica. La iglesia católica es un excelente ejemplo de la administración, ¿sí? Porque está bien organizada. Desde sus inicios pueden ver misioneros, catequistas, religiosos, diáconos, sacerdotes, obispos, cardenales y el papa. O sea, ellos tienen una organización así súper bien estructurada, ¿vale? Sin hablar mal de la iglesia católica, porque pues, algunos han de ser católicos, otros no han de ser. O sea, sin hablar mal de la iglesia católica, es una organización muy bien estructurada, ¿vale? O sea, sí tiene una administración completamente bien estructurada. Entonces se dan cuenta, aquí tenemos obviamente los niveles de administración, cómo empiezan a administrar desde misioneros y catecistas, ¿vale? Religiosos, obviamente monjas, diáconos permanentes, que son colaboradores de los sacerdotes obviamente, los obispos, los cardenales, hasta llegar al máximo poder de la iglesia católica, que viene siendo el papa, ¿no? Obviamente. Pero ese es una muy buena, un muy buen ejemplo de una administración así bien establecida, ¿eh? O sea, la iglesia católica nunca pierde, ellos siempre ganan. Económicamente hablando, porque también es una empresa la iglesia católica, obviamente, ¿no? O sea, es una empresa que genera ganancias, genera dinero. Aparte de ser una empresa de que genera fe para la gente que es creyente, pues obviamente es una empresa que tiene que subsistir de algo y como tal, genera dinero prácticamente, ¿no? O sea, genera dinero. Y está a su cargo ya tiene varias empresas, obviamente, que trabajan y que generan dinero para la iglesia católica, ¿vale? Pero sí es un ejemplo muy interesante de una buena administración. Lo que es la iglesia católica tiene sus divisiones de trabajo bien establecidas, ¿sí? Y van creciendo pues poco a poco, obviamente, hasta llegar a ser papa, o sacerdotes, obispos, etcétera, ¿no? ¿Vale? Entonces es un muy buen ejemplo de una administración así bien establecida, para que se den cuenta prácticamente, ¿no? Cómo va avanzando, y hasta en la religión podemos ver la administración, ¿eh? Hasta en la religión vemos una buena administración, cuando se lleva bien a cabo, obviamente, ¿verdad? Como la iglesia católica. Las influencias para la administración. ¿Cómo se empieza a organizar la administración? ¿Sale? Una de las empresas importantes es el ejército, ¿sale?
¿Por qué? Porque viene por progresión lineal, tiene orígenes en la ecuación militar y de ahí vamos creciendo prácticamente. Unidades de mando, escalas jerárquicas, ¿sí? Principios de dirección, conceptos de planeación estratégica. Entonces el ejército es una muy buena influencia que tiene hacia la administración. De ahí se toman mucho lo que viene siendo organigramas, los controles de mando, las planeaciones, las estrategias. Se toman basadas del ejército para poder llevar a cabo una buena administración, como se ha ido manejando prácticamente. ¿Saben? ¿Cuáles son las ciencias auxiliares de la administración? ¿Cuáles son las ciencias que nos permiten llevar a cabo la administración? Tenemos en primer lugar la sociología. Como ciencias sociales, la sociología, ¿vale? Se estudia el fenómeno social, la sociedad y la dinámica de sus estructuras. La psicología industrial, tiene por objetivo el estudio del comportamiento humano dentro del trabajo. Derecho, delimita la acción de la administración de manera que no afecte los derechos de terceros. Es muy importante. Economía, aporta valiosos datos a la administración. Disponibilidad de materia prima, situación de mercados, etc. Antropología, proporciona conocimientos profundos sobre el comportamiento humano, intereses de grupos que influyen en la actuación del hombre. O sea, todas estas ciencias sociales prácticamente son auxiliares de la administración, ayudan a la administración. Acuérdense que por ahí dicen que estamos destinados a cometer nuestros errores del pasado, que todo se vuelve un ciclo prácticamente, ¿no? Y podemos irlo viendo prácticamente, lo vemos hasta en las modas, en la ropa, ¿no? Por ahí en los 80 salían los famosos mayones, ¿no? Y ahora en esta época ya volvieron a ser los mayones, más que, ¿cómo le llaman ahora? ¿Qué nombre tienen ahora? No se llaman mayones, leggings, ándale. Leggings, exactamente, ¿vale? Pero son mayones a fin de cuentas, ¿no? Entonces, podemos darnos cuenta cómo la sociedad regresa prácticamente, las modas regresan, no pasan, ¿no? La moda pasa, no, va regresando. Y eso nos lo da prácticamente los fenómenos sociales, la sociología. Estudia prácticamente los fenómenos sociales y la sociedad, ¿sabe? Eso es lo que se dedica a la sociología, estudiar todo lo que son fenómenos sociales ante la sociedad. ¿Qué vamos a estar destinados a repetir prácticamente? La psicología, todo lo que es el comportamiento humano en el trabajo, por qué el trabajador tiene un buen desempeño, por qué no tiene buen desempeño, infinidad, ¿no? El derecho, ¿en qué ayuda la administración? Precisamente a delimitar que hasta qué se puede y qué no se puede hacer sin que ejerzan una acción penal en contra de una empresa, ¿vale? O sea, eso es bien importante. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer prácticamente el derecho? La economía, pues obviamente la economía nos habla de materias primas, situaciones de mercado, investigando operaciones, o sea, toda la parte de economía, toda la parte de factor económico. Antropología, aunque digamos, ¿y para qué nos va a ayudar antropología si es muy vieja la antropología? No, también nos ayuda a saber sobre el comportamiento humano hacia atrás, ¿no? ¿Cuáles eran los intereses? ¿En qué influyó? ¿Eh? Ciencias exactas, las matemáticas, otras ciencias que ayudan completamente a la administración. Las matemáticas, sus aportaciones más importantes se encuentran en el área de matemáticas aplicadas, específicamente modelos probabilísticos, simulaciones, investigación de operaciones, estadística y todo, ¿vale? Que la estadística prácticamente va también dentro de la economía, realmente, ¿no? Pero bueno, ahí van unidas a la par prácticamente y nos ayudan prácticamente a llevar una buena administración. Disciplinas técnicas, ingeniería industrial. Se enfoca en el arte, en el área de producción en las empresas industriales. ¿Vale? Contabilidad, registra y clasifica los movimientos financieros, esa sociedad de la toma de decisiones. Aquí venimos comentando, que comentaba hace rato, ¿no? Que llevan libros contables, etcétera. Sí, efectivamente la contabilidad le va a ayudar muchísimo a la administración para la toma de decisiones. ¿Vale? Porque Antonio nos indica cómo estamos económicamente hablando, vamos ganando, vamos perdiendo, cómo se encuentra la empresa, hacia dónde va girando este rollo de la empresa, hacia dónde va girando nuestro negocio prácticamente, entre lo que vienen siendo los costos, los debes, los saberes, todo este tipo de rollos, obviamente, y va registrando todo esto. Entonces nos va a ayudar a tomar decisiones si invertimos, no invertimos, o qué hacemos, si la empresa es productiva o no es productiva. Algo que no está aquí, pero que también me enseña muy importante actualmente en la mercadotecnia. Todo lo que es el área de marketing también es muy importante actualmente dentro de la administración, ¿vale? Una buena publicidad, una buena área de marketing ayuda a que nuestro producto sobresalga o a que nuestro producto se caiga. Por ahí decían que nos ayuda a que nuestro producto se convierta en un producto vaca o en un producto perro, ¿no? Por ahí decían una frase que tienen en el marketing, ¿sí?
Los productos vaca. ¿Cuál viene siendo un producto vaca? Aquel prácticamente que ya se ordeña. O sea, aquel al cual se le saca ganancia ya directamente. Ese es un producto vaca. ¿Quién me puede decir, por ejemplo, un ejemplo de un producto vaca? Un ejemplo clásico de un producto vaca. Que podemos decir que es un producto vaca, que ya nada más se le saca ganancia. Se ordeña prácticamente. Ajá, en la actualidad. Las motos itálicas que las dan hasta con 5 pesos de enganche. Acá pagando las como triple, pero todo el mundo tiene su motito. En la actualidad, exactamente, gente, ese sí, en la actualidad, las motitos itálicas, ciertamente, las motitos han estado saliendo mucho a la venta en el mercado, han estado siendo muy bien recibidas por la gente para poderse desplazar rápidamente, poderse mover. Entonces ya está empezando a convertirse en un producto vaca, porque están empezando a generar ya ganancias, están empezando a ordeñarlas. ¿Qué otro producto puede ser un producto vaca? Los celulares. ¿Cuál? Los celulares. ¿Celulares? ¿Quién más dijo por ahí? Coca-Cola. Coca-Cola, ese es un excelente ejemplo de un producto vaca, 100% vaca. ¿Sí? ¿Cuánto creen que le pagan ustedes a los... ¿Cómo se llaman estos chicos que van a la venta de refrescos? ¿Cuál es su nombre de estos chicos? Los promotores. ¿Cuánto creen que le pagan ustedes a los promotores que van de tienda en tienda por vender Coca-Colas? ¿Qué porcentaje de comisión creen que le den a los chicos por vender Coca-Cola? Por llegar a la tienda, ¿cuántas cocas quieres hoy? Mínimo 1%. No les dan nada. ¿Sí? No les dan nada de comisión por vender Coca-Cola. Su comisión de ellos es si venden cualquier otro producto de Coca-Cola, leche Santa Clara, cualquier otro producto, jugo, las otras marcas de refrescos que tienen, sí les dan una comisión. Pero si venden 50,000 cajas de Coca-Cola, no les dan ninguna comisión porque la Coca-Cola se vende sola. De hecho, ustedes siempre hay promoción de todo menos la Coca. La Coca es el más caro que hay. Exactamente. Y dice que más se vende. Coca-Cola nunca da un peso de descuento. Exactamente, es un producto que está posesionado ya y que se está ordeñando nada más. Ya se está ordeñando realmente. ¿Sale? ¿Le hacen toda la publicidad? Sí, pero... Si se acabara la publicidad de la Coca-Cola, les aseguro que no pasa nada. La Coca-Cola se va a seguir vendiendo. Sin problema. También por ejemplo Apple, ¿no, profesor? Ajá. Apple es otro de ellos también. A pesar de que es muy caro, pues se vende solo. Ese es más de nicho. Es que es más... Es como que más de nicho, ¿no? Ajá, es un poquito más elitista el Apple. Pero no, profe, bueno, yo he visto, es el dicho. Hay mucha gente que trae iPhone, pero no trae saldo. Y prefieren traer su iPhone, como se dice, para presumir lo que usted quiera, pero no traen el saldo suficiente para hacer una llamada. Pero porque te da cierto estatus. Exacto, sí, porque realmente vende como es, vende la... ¿Cómo se dice? Lo que es el marketing, lo trabajan bien y la publicidad, realmente, porque ahora ¿qué pasa? Usted va y compra un iPhone y le venden aparte el cargador, y ya hay dos tipos de cargadores. El cargador para carga rápida y el carga lenta, cuál es el más barato, cuál es el más costoso, y que su Mickey y Apple todo le venden, ellos nunca pierden. Sí, exacto. Es que fíjate, aquí hablamos de marcas que te dan cierto estatus. La Coca no tiene un estatus. La Coca-Cola es un producto que se vende solo y ya la empresa realmente no está ordeñando la Coca realmente. Ordena ganancias de Coca. iPhone lo que tiene es que te dé estatus. Se vende mucho, sí es cierto, pero te da ese estatus de tener un iPhone. No es lo mismo decir yo tengo un iPhone que decir yo tengo un Motorola, ¿verdad? Obviamente. Yo no tengo un iPhone, no me gustan los iPhones, no sé, nunca me han gustado. Son raros esas cosas, ¿no? También por ejemplo Sabritas, Sabritas también se vende sola. Pepsi-Cola igual. Bimbo, prácticamente. Bimbo, sí. Pero son del mismo monstruo, ¿no? Creo que bueno, PepsiCo es dueño de Sabritas y dueño de Bimbo, ¿no? Exactamente, PepsiCo es dueño de Sabritas y de Bimbo. Sí, es un consorcio prácticamente. Son del mismo monstruo, como dices, compañero. Exactamente. Sí, prácticamente, ¿no? Ellas se venden solas. Pero en Europa la Pepsi-Cola es un monstruo. Sí, claro. O sea, te venden más Pepsi-Cola en Europa que la Coca-Cola. Exactamente.
Así es. ¿Sí? Sí, es que va variando en regiones. En 2 ocasiones de Coca-Cola y la depresión. Sí, pero digo, va variando mucho en gustos, ¿no? Por ejemplo, yo he visto gente que... Bueno, he visto cierto sector de la sociedad que le fascina el Big Cola, ¿eh? O sea, le fascina Big Cola. Y compran Big Cola por encima de todo. Y o sea, pues no sé. Pero es en gustos, ¿no? Es gustos, economía, obviamente, porque pues es lo mismo comprar una Coca que no tengo ni idea cuánto cuesta, una Big Cola que tampoco tengo ni idea cuánto cuesta, porque no tomo refresco, ¿no? Pero creo que sí es muy cara la Coca y la Big Cola creo que es mucho más barata, no sé. No, desconozco los costos de los refrescos, tiene muchos años. La Coca-Cola de 600 les cuesta 16 pesos. Sin azúcar le cuesta 13 pesos y la Big Cola de 3 litros la está vendiendo como 20 pesos. Sí, ¿Cola? Pero no sabe igual. La Coca-Cola tiene su magia negra por ahí para que todo el mundo queramos tomar Coca-Cola. Ah, bueno. Para volvernos diabéticos, obesos y todo, pero es bien rica. Esa es adictiva, esa es completamente adictiva. ¿Sabes? Te avientan 10 cucharadas de azúcar por cada latita de coca. Pero la Coca-Cola sin azúcar, la sin azúcar es la única que no tiene sellos de alto en calorías, no tiene un sello. Y la Coca-Cola Light sí trae sellos, la Coca-Cola Cero trae sellos, y la Coca-Cola también la azúcar no trae un sello. Ajá. Pero también contiene azúcar. Sí, es parte del engaño industrial que nos dan, ¿no? Obviamente. Es parte de cómo ha crecido este rollo, ¿no? Y vean, fíjense, cómo creció el rollo de la administración, que, como les decía hace rato, no viene aquí, pero la mercadotecnia es una parte muy importante. Todo lo que nosotros lo compramos por culpa de la parte del marketing. De que lo que nos muestran, lo que nos enseñan. Por culpa de eso compramos nosotros. La Coca es 100% adictiva, sí es. Genera una adicción tremenda la Coca-Cola. Tiene yo 10 años que no tomo. Más de 10 años que no tomo Coca. Pero sí genera una adicción tremenda, ¿no? Pero bueno, vamos viendo cómo todo esto va ido cambiando prácticamente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, decimos la ergonomía. Otra cosa muy importante, la ergonomía. Una ciencia también una técnica, de la administración, la ergonomía. Estudia la relación que existe entre las máquinas, instrumentos y ambiente de trabajo y hombre. ¿Vale? Antes esta palabra hace muchos años era nueva, ¿no? Ahorita ya la conocemos un poquito más. ¿A qué se dedica la ergonomía? ¿Qué hace la ergonomía? ¿Por qué es importante la ergonomía? Porque es para que uno esté un poco más cómodo. Por ejemplo, los mouse también, con el uso del mouse, pues viene el problema del juego de carta, ¿no? Ajá, todo el capiano. Ahorita ya también está saliendo un mouse, pero que no es así horizontal, sino es vertical, al igual que las sillas, ¿no? Para mejorar nuestra postura y pues no estemos en un lugar incómodo que nos pueda, con el paso del tiempo y tanto tiempo en el trabajo, pues nos pueda deformar la columna o sufrir algunas enfermedades pues ya más grandes. Exactamente, entonces ahí tenemos que es la parte de ergonomía, ¿no? Eso hace algunos empezó a sonar muy fuerte. Ahorita ya no suena tan fuerte, pero porque ya estamos adaptados a ello. Ya todo lo que se vende, todo lo que se hace está adaptado ergonómicamente al uso del humano, a que sea prácticamente adaptable a su uso, que sea agradable al uso de la persona. Veíamos las teles antes, las pantallas grandototas, ¿no? Así como que curvas, ¿no? O aladitas, ¿no? O sea, las CRT. Ahora tenemos pantallas de LED prácticamente planas, largas o cuadradas, prácticamente todas son largas, ¿sale? Por eso son mejor a la vista, etcétera, etcétera. Ya se volvieron más ergonómicas, los mouses, los teclados, las sillas en las que nos sentamos. ¿Cómo eran las sillas cuando ustedes en la primaria? Las bancas largas, ¿no? Compartíamos las bancas de 2 personas, ¿no? Ajá, de hecho Steve Jobs, por eso creó también el Apple, porque se podía manejar perfectamente, un adulto podía escribir con el dedo pulgar y traer nada más con una mano, y eran pequeñitos los primeros, ¿no? Para que fuera cómodo, para estar escribiendo nada más pues con, o sea, usarlo con una mano y el dedo pulgar. Sí, exactamente. O sea, son ergonómicos, adaptables prácticamente, ¿no? Adaptables fácilmente realmente, ¿no? Entonces,
ahí interviene la ergonomía muchísimo prácticamente. ¿Sale? Por último tenemos la cibernética. Se aporta conocimiento sobre todo lo que se refiere a sistemas computacionales e información. Actualmente esto es un boom porque cómo nos ha ayudado a desarrollar prácticamente todo. O sea, cómo nos ha ayudado prácticamente a facilitarnos la vida. A facilitarnos la vida, pero también, por ejemplo, ya vemos muchos equipos de cómputo que están siendo, bueno, que sustituyen a las personas, ¿no? Por ejemplo, ya no hay cajeros, en los estacionamientos, pues ya la pluma uno va a pagar su boleto y pues ya no hay gente que está cobrando como antes, ¿no? Entonces, pues ya con esto de la cibernética, está reemplazando muchos trabajos que pues antes los desarrollaba una persona. Sí, obviamente, ¿no? Los sindicatos que todo les molesta, entonces ¿qué hace el patrón? Pues ya me quito a la gente, meto robots y ya no el robot no se cansa, el robot no se queja, el robot no quiere descanso, el robot no tiene vacaciones. Esto es derivado desde la revolución industrial. Eso empezó desde la revolución industrial. ¿Qué pasó con la revolución industrial? Empezaban a crearse máquinas que sustituían al hombre, ¿no? Eso fue lo que pasó. Empezaban a crearse máquinas que sustituyen al hombre. Ahora, ¿qué pasa? Llegamos a una época tecnológica más avanzada, que viene siendo la cibernética, que empiezan a crear sistemas que van sustituyendo las labores del humano. Por decir, compañera, ya no está la persona que levantaba el bracito en los estacionamientos, ¿no? Ya metes el boletito. Ya ni que te cobra porque vas a una máquina, metes el boletito, te cobra la maquinita, sales, tienes 15 minutos para salir. En la salida metes el boletito, levanta la pluma y vámonos, ¿no? Por ejemplo, los bancos, profesor, ya ve que ahorita están automatizando todos los sistemas. Bancomer es de los que está, pues digamos, a la vanguardia en eso. En cuestión de que pues ya todo lo puedes hacer prácticamente casi en el cajero que tienen ahí afuera, ¿no? Ya no necesitas como acercarte tanto a ventanilla. La práctica caja. Deja la práctica, pero eso te ha ayudado demasiado, porque no necesitas ir a hacer una cola larguísima para poder hacer un depósito. O sea, como yo sabía que los bancos, por ejemplo, Banamex, también ya tienen como ciertas sucursales inteligentes y que si en un futuro ya van a desaparecer tanto cajeros como ejecutivos de cuentas. Esa es la tirada realmente. Fíjate que ahí lo más complicado. Ahí lo un poco más complicado que esas. Así sí desaparecerá alguno que otro cajero, etcétera, pero no como tal al 100%, porque yo alguna vez comenté con algunas personas cuando empezó mucho el rollo del Messenger hace algunos años que empezó. Lo máximo era el Messenger en ese entonces. Que pedíamos, cuando levantamos algún pedido a la persona que nos proveía de equipo de cómputo. Éramos una empresa que se dedicaba a la venta de equipo de cómputo o refacciones para armar computadoras y venderlas, ¿no? Era muy agradable hablarle a la persona y que te contestara la persona y pedirle las cosas, etcétera, ¿no? Cuando la misma persona empieza con que, ¿sabes qué? No, pues mejor por Messenger, ya no estoy Messenger y todo por Messenger. Es que por Messenger ya no te escucho, ¿no? O sea, por Messenger ya no escucho quién me está hablando, ya no escucho quién Si me tratas bien, me tratas mal, ¿no? Es un trato muy frío. Y en México no nos gustan los tratos fríos. Esa es una situación, pues digo que todavía se complica un poquito, porque en México no nos gusta tampoco mucho los tratos fríos. Hasta la fecha, seguimos viendo en los bancos filas para poder entrar al banco, hacer depósitos, cuando saben que pueden usar la practicaja. La gente todavía sigue sin confiar en las practicajas. Todavía prefiere ir, meterse y tratar con un cajero que tratar con una máquina. Sí, de hecho, en el Bancomer de aquí de Nicolás Romero, solamente que hagan movimientos de más de 50 mil te dejan pasar ahí a la fila. Si es menos de 50 van a la practicaja, pero apenas un dato de una persona, no sé, metió su dinerito, se salió. Algún ciudadano de buena gente, oiga, ¿sabe qué? La practicaja para afuera y luego ahí en la sucursal, después haya aparecido el cliente como tal. Sí, eso es lo que te digo, todavía hay mucha desconfianza en ese sentido, ¿no? Todavía no tenemos mucha confianza. Hace algunos años, ya tiene bastantes años,
que Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, echó a andar dos robots, tipo humano, dos robots prácticamente, ¿no? El objetivo de esos robots era que contestaran llamadas a las personas. Y las personas no se dieran cuenta que eran robots, pensaban que estaban hablando con humanos, realmente. Entonces el objetivo era que fuera controlado por estos dos robots prácticamente. Se llaman robots, no tienen que ser exactamente especie humanoide, ¿verdad? O sea, dos máquinas robóticas prácticamente, ¿no? Y después de ciertas pruebas, después de un tiempo que no fue mucho, él mismo decidió desconectarlos y eliminar ese proyecto que tenía. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que dichos robots, dichas máquinas, estaban generando un lenguaje entre ellas. Entre ellas estaban comunicando con un lenguaje poco conocido. Como eso causó mucho temor entre la sociedad, porque empezaron que el clásico, si algo nos ha enseñado Hollywood es la película Terminator y que las máquinas van a acabar con los humanos, empezó a crear mucho terror entre la sociedad. Entonces, decidió desconectarlas y después dijeron que había sido un error de sistema, ¿no? Que realmente era no era un lenguaje que hablaban, era un error de sistema el que se generó entre las dos computadoras, que nada más entre ellas estaban comunicando ese lenguaje, ¿no? Que era un error de sistema. Y las dejó desconectadas, pero ya no las volvió a conectar. ¿Vale? Entonces, puede ser, o sea, todavía no estamos preparados para entablar directamente al 100% el gusto por la parte tan cibernética de ir a hablarle a una caja o ir a depositarle a una practicaja. Todavía nos gusta meternos al banquito, aunque tengamos que hacer fila, a dejar mi depósito, ¿no? A darle en la mano al cajero el dinero. Porque siento que es más confianza que meterlo en la cajita, ¿no? O sea, todavía nos falta esa parte, ¿no? Obviamente no dudo que llegue más adelante, cuando se vuelva esto más industrializado, obviamente, cuando obviamente todo se empieza a coordinar más. Eso es parte de la administración, o sea, ¿cómo llegan a todo eso? A pensar en que es más fácil poner practicajas. ¿Por qué? Porque obviamente el cliente puede meterse a cualquier hora del día a practicar y meter su dinero, ¿no? Y hacer su trámite sin ningún problema. Y no estar esperando a que abran el banco para entrar con el cajero, obviamente. ¿Sale? Entonces eso pues tuvieron que analizarlo en una junta administrativa y analizar el por qué se iba a meter y qué tan confiable era y qué tan bueno era para hacerlo, ¿no? No lo veo mal, es bastante interesante. Es más fácil llegar a la practicaja a meter dinero que quiere hacer toda una fila, ¿no? Veo, es cuestión de gustos, ¿no? Pero sí, nos ha ayudado mucho esta parte de la cibernética, nos ha ayudado muchísimo. Ya su compañera ha estudiado muchas personas. Sí, también ha estudiado muchas personas. Pero yo creo que la parte de la asociación de las personas es también depende mucho de la capacitación de la persona. Se depende mucho de esa parte de la capacitación de la persona, que a lo mejor esa persona pueda dedicarse posiblemente a darle mantenimiento a sus equipos, ¿no? Porque necesitas a alguien que dé mantenimiento o que se ponga vivo con esos equipos. Necesitas esa parte todavía, ¿no? Y todavía la gente ve mal, como dicen por ahí, ve mal todavía esa parte de los sistemas. Para poder implementar un sistema en una empresa, se requiere una muy buena administración y de una muy buena comunicación con toda la parte de los empleados, o la parte que va a hacer uso de dicho sistema. Porque si no es así y quieren implementar un sistema directamente sin esa comunicación, el sistema se viene para abajo. Yo he visto empresas que llegan a implementar sistemas que cuestan millones de pesos y se les caen prácticamente el servicio del sistema, porque jamás se tuvo una coordinación con la gente que iba a usar el sistema realmente. Jamás se coordinó, jamás se capacitó, jamás nada. Y obviamente cuando echan a andar el sistema se truena y se viene para abajo, ¿no? Y son millones de pesos que se pierden porque ¿sabes qué? Es que el sistema no sirve, no es que no sirve el sistema. Es que la administración que se hizo para poder implementar el sistema está mal hecha. Y la gente no quiere el sistema. O sea, no le das a la gente la visión de por qué sirve el sistema.
Es como con las practicajas, ¿no, profesor? Que a lo mejor desde entrada algunas instituciones bancarias no capacitan bien a su personal de cómo manejar una máquina. Y es para que ellos no puedan tampoco asesorar a los clientes para que las manejen. Y lo que decía Milton, que hay un monto, ahí está el detalle, que ellos creen que al estar una máquina va a resolver toda la situación, siendo que ellos pueden pasar a la sucursal a hacer ese trámite directamente. Sí, exacto. Entonces digo, todo esto que ustedes están mencionando, todo esto requiere de una buena administración. O sea, todo esto requiere una buena administración. Si queremos echar a andar algo, o sea, si nosotros queremos realmente que algo funcione, nosotros nos planteamos un objetivo, tenemos que tener una buena administración para hacer que nuestro objetivo salga adelante y llevarlo a cabo. O sea, si nuestro objetivo es que sustituyamos todo por practicajas, entonces tengo que capacitar a las personas que van a auxiliar a la gente que va a ocupar las practicajas. Pero capacitarlas bien para demostrarles que la practicaja funciona y que es confiable. Pero aparte también los sistemas necesitan mantenimiento y a eso también se les olvidan las empresas, ¿no? O luego no quieren pagar porque se les hace muy caro. Pero pues también los equipos necesitan ese mantenimiento, ya sea correctivo o en dado caso ya hasta una corrección. Que diga correctivo, bueno, para arreglarlos o preventivo. Preventivo y correctivo. Es precisamente lo que comentamos al principio de la parte de la administración, que siempre está, todas sus fases o etapas, siempre están en continua rotación. O sea, decíamos, no trabajan por sí solas, siempre están en continua rotación todas estas fases o etapas de la administración. Todas estas disciplinas que vemos aquí, todas estas ciencias sociales, disciplinas técnicas, siempre están en constante rotación porque están visualizando cómo va cambiando y cómo va moviéndose todo esto para darles información a la administración. La administración siempre está en continua rotación. Ya cumplí mi objetivo, meter practicajas, ahora ¿cuál es el siguiente objetivo? Ya las metí, ahora mi objetivo es que prevalezcan. ¿Y qué necesito? Dar mantenimiento, necesito tener por lo menos 1 o 2 personas ahí cerca de las prácticas para que auxilien a las personas que la van a usar. A ver si el objetivo es quitarme a los cajeros de encima, ok, pero tengo que tener 1 o 2 personas que estén ahí siempre para que por lo menos enseñen a la gente a usar las practicajas. ¿Sale? Entonces, obviamente todo eso lo requerimos hacer desde la parte administrativa. Desde la parte administrativa nosotros tenemos que llegar al objetivo y tenemos que ver todo lo que requerimos para llegar a ese objetivo. Ya llegamos al objetivo, lo cumplimos, ahora cómo vamos a seguir, cómo vamos a mantener ese objetivo funcionando, que siempre esté funcionando. Tenemos que darle ese mantenimiento, tenemos que ir rotando prácticamente todas las fases, etapas. ¿En qué momento falló algo? Ah, bueno, pues regresamos, desde el inicio empezamos, ¿no? Pero nuestro objetivo sigue. O sea, esa prácticamente es parte de la administración, ¿vale? Eso es lo importante de esta parte, es lo que vemos nosotros. Ustedes, los que son aquí padres de familia, ustedes tienen los objetivos en su casa, ¿sabes? Y tienen que integrar a los que viven con ustedes para cumplir dichos objetivos, porque si no, pues no funciona, la casa se viene en pedazos, no se cae en pedazos. Por eso decíamos ahí, un ejemplo clásico de la administración es la familia, el hogar. Entonces, si yo quiero que mi casa funcione bien, siempre esté limpia, siempre esté ordenada, todo, pues toda la gente que integra mi familia, tengo que ponerla a trabajar en esa parte, ¿no? Y tengo que empezar a administrar esa parte. ¿Sí? Por eso hay la clase de que yo hago todo y los demás no hacen nada, pues nunca voy a terminar, ¿no? Nunca voy a cumplir ese objetivo que tengo. ¿Sale? ¿Dudas en esa parte de las ciencias exactas, disciplinas técnicas y todo? No le doy ideas a las mujeres nada más. No, ¿por qué? El más de Milton, que me voy a llevar a hacer compras para que se te quite. Es que es cierto. No, prof. ¿No qué? ¿Es cierto? Vamos a administrar las mujeres bien el hogar. No. Yo no digo que no sepan administrar, ¿eh? O sea, no, para nada. En ningún momento he dicho que las mujeres no sepan administrar el hogar, ¿eh? O sea, en ningún momento he dicho eso. O sea, lo que digo es que es cierto que nosotros debemos de prácticamente tener bien dominado la parte de nuestro hogar. Si esa es nuestra empresa, porque por ahí empezamos a administrar nuestra casa, ¿sabe? Entonces nosotros tenemos que empezar a delimitar qué queremos y obviamente
a división del trabajo. ¿Qué va a hacer cada quien en casa? ¿Cuál es su función de cada persona en casa? ¿Sale? Si nuestro objetivo es ese, ¿qué queremos en nuestra casa? ¿Cuál es nuestro objetivo? Vamos a plantearnos un objetivo en nuestra casa. ¿Cuál es nuestro objetivo en casa? Ya tenemos nuestro objetivo, ¿cómo vamos a llegar a él? ¿Sale? ¿Qué personas integran nuestro núcleo familiar? Los que viven con nosotros realmente. Y nuestro núcleo familiar, los que viven con nosotros en casa, ¿eh? No voy a integrar abuelitos, papás, los que no viven en casa, porque obviamente pues, ellos no me van a ayudar a sacar mi casa adelante. ¿Sale? Entonces yo tengo que identificar un objetivo de mi casa. Y entre las personas que viven en mi casa, empezar a dividir trabajos, ¿no? Y delimitar responsabilidades de cada quien. Que si tengo un perro, a ver, mijo, tú te vas a hacer cargo de darle de comer al perro. Que se te olvidó hoy, se te olvidó hoy, pues mañana se me va a olvidar darte de comer a ti, ¿no? Sí, alguna situación debe haber. O se me olvidó pagarte el celular. Se te olvidó darle de comer al perro, se me olvidó ponerle crédito a tu celular. O se me olvidó lavarte tu ropa, porque era mi responsabilidad, pero si así se te olvidó darle de comer al perro, pues a mí se me olvidó lavarte tu ropa, ¿no? A ver con qué te vas mañana a la escuela. Yo pues me acabo, ¿verdad? Sí. Me olvidó la semana pasada la abuela al perro. Ya que se lo noto. Sí, pero fue idea del profesor. Está grabado. Sí, fue el profe. No, es que por ahí empezamos. Si nosotros empezamos a analizar bien nuestro entorno familiar, nuestro hogar, de ahí podemos empezar a subsistir y a generar y a llegar a estos objetivos. ¿Vale? Desde ahí empezamos, todos tenemos un rol. ¿Vale? En nuestro trabajo todos tenemos un rol. ¿No? O sea, la lavavajillas, ya tenemos lavadora, ya también está para barrer, trapear, aspirar. Entonces, digo, pues ya son actividades que nos vamos quitando y ya nos queda menos tarea en casa. Pero alguien tiene que hacerlo. O sea, alguien tiene que decirle al robotcito qué va a hacer. Y tiene que vigilar y cuidar que el robotcito haga lo que debe de hacer. Y que cumpla su trabajo. Bueno, pero ya es más sencillo que estar haciendo la actividad completa. Claro, pero es una actividad que alguien tiene que tener responsabilidad. Alguna vez no, creo que no les comenté. Alguna vez dimos un servicio a una empresa. Damos un servicio a una empresa muy grande que se llama Grupo Comar. Grupo Comar se dedica a importar todos los productos chinos a Walmart. ¿Sabes? El que les vende las Vision, todas las marcas esas medio raras. Se los vende él a Walmart, a diferentes mercados, ¿no? Prácticamente. Entonces, ellos tienen su sucursal, la oficina administrativa, la tienen en Bozas de Chapultepec, en Duraznos para ser exactos, ¿no? Nosotros damos servicio a este grupo a nivel sistemas, computadoras, etcétera, etcétera. Un día antes de lo que fue el cierre, fuimos a revisar que todo funcionara perfectamente bien. La red, todo. Porque sabemos que el día del cierre es muy complicado, se trabaja mucho, todo un rollo. Un día antes estuvimos ahí, revisamos todo genial, todo perfectamente bien. ¿Sale? Al siguiente día, desde las 11 de la mañana, empezaron a hablarnos. Es que no podemos imprimir. Ahí tenía una impresora en red, todo el mundo imprimía esa impresora. Nadie puede imprimir. Oye, ya checaste esto, ya checaste. Es que estuvimos ayer ahí, no es posible que nadie. Diciéndoles cómo, todo. Nada. Obviamente nuestro plan no era ir ese día porque teníamos ocupado el día. Entonces, bueno, tuvimos que ir ese día, fuimos ya muy tarde. Nosotros estábamos en Atizapán de Zaragoza. Y trasladarnos a las 4 de la tarde hasta Bosques de Chapultepec, hasta lo que es Bosques de Duraznos. El último día de quincena, último día de trabajo es la muerte, ¿no? Pero digo, ¿sabes qué? Pues hay que ir, no hay de otra. ¿Quién va? Pues digo, yo voy, pues digo, la verdad yo voy porque es un cliente que nos interesa, nos deja muy buen dinero. Entonces yo voy. Me llevo el carro de la empresa y yo voy. Me agarré toda la chamba para lechería y vámonos a Grupo Comar. Llegando a Grupo Comar, llego a revisar y digo, todo funciona bien. ¿Por qué no pueden imprimir? De entrada no estaba la recepcionista. No fue porque se enfermó. Dije, bueno. Cuando llego al área de impresoras, porque era una impresora en red, dije, vamos a revisar la impresora, ¿no? Obviamente, porque algo debe tener ahí atorado la impresora. La situación fue muy fácil y muy sencilla. Nadie había prendido la impresora. En todo el día nadie prendió la impresora. Y les digo, oigan, la impresora estaba apagada. Nadie la prendió.
O sea, eso era todo. Y empezó a salir impresiones por montones, todas las que habían mandado durante todo el día. Digo, su problema es la impresora. Nadie prendió la impresora. ¿Qué fue lo que pasó? No, o sea, no se dieron cuenta de esto. Su única respuesta fue, es que la secretaria no vino y ella se encarga de prender la impresora. O sea, ahí nos damos cuenta cómo un día de trabajo se viene abajo, ¿eh? O sea, un día de trabajo se viene abajo nada más porque no nos percatamos de algo tan sencillo. Porque la secretaria no fue y no pudo emprender la impresora. Nadie, porque no era obligación de nadie. Más que de la secretaria. Y todo el día de trabajo se vino abajo. Para ellos y para nosotros, porque tenemos que trasladarnos desde Atizapán hasta Bosques, ¿no? O sea, nada más por eso. Para que veamos nada más lo importante que es que siempre tenemos que estar nosotros checando esas partes. ¿Sí? Por eso les decía, un buen ejemplo con lo que podemos empezar es... Vamos a poner los objetivos en nuestra casa. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? ¿A qué queremos llegar? Y a partir de ahí empezamos. Pero esa es una parte muy importante. Vamos a empezar con nuestra casa. El buen juez por su casa empieza. El buen juez por su casa empieza. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Que nos vamos a proponer. Vamos a empezar eso. Esta semana voy a generar un objetivo para mi casa. Voy a generar un objetivo. Voy a poner a mi familia a que obviamente me ayude a llevar a cabo ese objetivo. Voy a hacer mi división de trabajo. ¿A quién le voy a entregar qué cosa? Cada cosa, sucesivamente. Porque yo quiero ahora que mi casa esté así. O sea, o esté organizada de esta manera. O se cumplan ciertas cosas, ciertas actividades. Entonces tengo que empezar a hacer a trabajar a la persona. A todas las personas que están en nuestra casa. Ponerlas a trabajar. Y a ver, vamos a empezar con eso. Vamos a generar un objetivo. Todos generen un objetivo esta semana para su casa. ¿Cuál va a ser su objetivo? O sea, platíquenlo con su pareja, platíquenlo. ¿Cuál es el objetivo que tenemos? ¿Qué queremos cubrir? ¿Qué necesidades no hemos cubierto? ¿O qué nos ha faltado cubrir? ¿Sale? Y vamos a empezar por ahí. Vamos a generar ese objetivo. Vamos a empezar a dividirlo. Y platicamos la próxima semana a ver qué es, cómo va viendo la situación. ¿Sale? ¿Sí, de acuerdo? Sí, profesor. Perfecto. Sí, profe. Pues el día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Ya les ideas. Ya les ideas. No, es que es padre. Es muy padre participar en todo eso, ¿eh? Aunque no es bien padre. Profesor. Sí, No, yo sí, me sí, imaginé. sí. Yo me imaginé sentadita aquí azotando a mi malito. No. Es muy, cuando uno se da cuenta de que las cosas empiezan a funcionar bien en su casa, de que el aspecto es otro, la verdad es que uno mismo dice, está padre, ¿no? O sea, sí funciona este asunto. O sea, hay que generar los objetivos y hay que irlos cumpliendo porque está padre, ¿no? O sea, ya está ordenado, ya tenemos esto, ya tenemos aquello, vamos creciendo, vamos hacia adelante, no nos estancamos. Eso es lo que tenemos que empezar a administrar desde nuestro hogar, de nuestra casa, ahí vivimos a fin de cuentas, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? Y cumplimos los objetivos, ¿sale? ¿Va? Bueno, pues igual un placer tenerlos como siempre. Es un placer. Profesor, ¿qué pasó? Dime. Gracias, profesor. De nueva cuenta, estamos con usted y vamos a darle. No, gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Pasen un excelente fin de semana y pues dentro de 8 días nos vemos aquí cada 8 días, igual que siempre, 6 de la tarde nos vemos. Para empezar a darle, les voy a subir esta presentación que acabamos de ver, se la subo. Y bueno, vamos a ir generando ahí poco a poco actividades, todo este por hoyo que nos va a ir guiando, ¿sale? Para que no sea tan aburrida la clase, porque digo es más teórica. Pero vamos a ir generando actividades que tengan que ver un poquito más con el proceso administrativo. No más con la parte de introducción a la administración, que es un fundamento, sino un poquito más a la parte del proceso administrativo. Para que empecemos también de una vez a organizarnos y a cumplir objetivos que queremos, ¿sale? ¿Cómo podemos ir generando esos objetivos? Sí, profe, muchas gracias. No, a contrario, es un gusto tenerlo otra vez con nosotros. No, igual a mí es un placer y un gusto tenerlos ahí conmigo trabajando. Muchísimas gracias. Y bueno, pues nos vemos dentro de 8 días. En un rato más subo el video ahí al Classroom, que les di la clave. Los que hayan llegado tarde, pues lo vuelvo a pegar. Creo aquí en el chat. Luego a pegar la contraseña del Classroom. Pegar la contraseña de Classroom otra vez para que tengan ahí todo lo que es el enlace de la invitación y todo el rollo de acá. Este es el enlace de la invitación.
Y el código. Y la clave. Y en un rato más subo el video ahí, ¿sale? Bueno, pues pasen. Profe, muchas gracias. No, gracias a ustedes, pasen un excelente fin de semana. Nos estamos viendo en 8 días, cuídense. Gracias, profe. Nos vemos, se cuidan, bye. Adiós. Adiós. Nos vemos. Bye. Bye.